Buenas, hoy vamos a hablar de disponibilidad, reserva, asignación de recursos en Kubernetes. Como vimos en la primera clase, en la introducción a los sistemas distribuidos en la materia, la idea de un sistema es que sea lo más disponible posible, que tenga al menos un 99% de disponibilidad, por ejemplo, y tener una facilidad de cambiar los recursos y componentes que van a conformar este sistema distribuido. Kubernetes, por medio de diferentes recursos y definiciones, nos va a permitir realizar esto. En el caso de recuperar una aplicación, lo que es self-healing, a nivel de la capa aplicación, Kubernetes tiene un método interesante que son los liveness proofs y los readiness proofs. Y esto lo que nos permiten es detectar cuál es el estado del contenedor y saber si reiniciarlo o recibir tráfico ahí, dependiendo del caso. En el caso de los liveness proofs, vamos a sondear los contenedores para saber si está respondiendo la aplicación correctamente. Y si no se recibe una respuesta exitosa, el contenedor se considerará que no está funcionando correctamente, que no es healthy, y se reinicia dentro del pod. Y el readiness proof es cuando tú vas a crear un pod y suele tomar un tiempo para que la aplicación esté 100% funcional. Entonces, para que tus usuarios no vayan a recibir un tráfico inesperado, por lo menos un gateway error o por el estilo, eh, quieres realizar un readiness proof para agregarlo al tráfico, dígase la lista de los backends que va a manejar el servicio, una vez que tenga éxito el readiness proof. Y si durante la ejecución del pod el readiness proof comienza a fallar, luego se quita de la lista de backends para que no reciba tráfico. Por ejemplo, esto es útil si tú estás recibiendo muchas conexiones a un contenedor y quieres dejar de recibir conexiones nuevas. Los diferentes modos de hacer un sondeo de readiness o liveness proofs es realizar una request en HTTP. Y si tu contenedor es un servidor HTTP, que suele ser el caso porque hacemos páginas web, por ejemplo, puedes agregar un endpoint que siempre responde una respuesta exitosa, que va a ser como tal el ping. Y este va a ser tu sondeo porque cuando este endpoint te retorne una respuesta que no sea exitosa, que sea un código de error, esto quiere decir que hay un problema con el backend. Mientras tanto, también podemos ejecutar un comando, ya que muchas aplicaciones tienen asociado un CLI y este CLI puede ejecutar una operación simple en el servidor que te va a indicar si está funcionando el servidor o no. Y en el caso de que estés usando un protocolo de red que no sea HTTP, hay algunos, creo que gRPC, ahorita hace poco lo hicieron funcional con los Libnis y Readiness Group, pero de todas formas puedes hacer una conexión TCP, que eso ya es capa 4. Entonces, nada, creas esa misma conexión, abres un socket de la aplicación y si no funciona, eso quiere decir que hay un problema con el servidor. Y aquí tenemos los tres ejemplos. Uno es con los HTTP requests, con los comandos y con las correcciones TCP. Tense cuenta de que esto es definido a nivel del contenedor y no del pod, porque es cada contenedor que va a tener su liveness y readiness proof. Entonces,
Em, a ver, usualmente, por defecto, Kubernetes va a agendar el pod, va a asignarlo al nodo que consiga. Pero a veces que por razones, especificaciones de la aplicación que necesita X capacidad, arquitectura, existencia de GPU, queremos asignarlo a un nodo en específico. Para esto usamos el campo node name y así indicamos en qué nodo se desplegará el pod. Pero si este node name está vacío, el scheduler de todas formas lo va a llenar con el pod que consiga que vaya a asignar. Pero si definimos el node name, el kubelet, que no sé si se acuerdan que vimos en la introducción que el kubelet hay un componente de kubelet ejecutándose en cada nodo observando los pods. Una vez vea un pod que marque un node name igual al nodo en el que está, va a desplegar el pod a su nodo. Un efecto de esto es que si tienes el node name definido, es que el kubelet va a desplegar el nodo sin que esté el scheduler de por medio. O sea, el scheduler no va a realizar ninguna operación para desplegar el nodo. Y también en muchos casos queremos, en vez de un nodo en específico, especificar un grupo de nodos. Y para eso usamos los labels del lado del nodo, dependiendo del provider que tengas, tienen diferentes maneras de definirlo. Siempre lo puedes definir por kubectl, el CLI de Kubernetes. Y el node selector que en el pod, que están en el spec del pod, y si lo defines, este pod solo será desplegable en nodos que tengan labels que hagan match con el node selector definido. Hay que aclarar que estas labels con las que van a hacer match son las del nodo. Y bueno, usualmente tú los nodos le das labels indicando especificaciones, tiene GPU, tiene tal arquitectura, etc. Entonces aquí tenemos un ejemplo y ejecutamos esos comandos para asignarle un label al nodo y el node selector va a asignar los pods a este nodo a estos nodos que van a este nodo en específico, el worker 0 en este ejemplo, que va a tener esas mismas labels. A veces queremos que un pod se asigne a un cierto grupo de nodos y eso se logra con node affinities. Bueno, que se asignen o que tienda a asignarse a un grupo de nodos y aparte poder hacer operaciones condicionales con esta asignación, cosa que no podemos hacer con un selector. Entonces, tenemos las affinities hard, las estrictas, se definen con ese campo bastante largo, que sin embargo tiene su significado, ya que quiere decir que el required dice que sí o sí se va a asignar a este grupo de modo en el momento de la asignación, del scheduling, pero si cambia la affinity durante la ejecución del pod, Kubernetes no va a cambiar el pod del nodo. Esto quiere decir el ignore during execution. Y aparte de eso, aparte de que no va a cambiar, a diferencia del node selector, no va a cambiar durante la ejecución del pod, podemos definirla de manera condicional. Esas serían las dos diferencias de un hard affinity, un required affinity con usar node selector.
Y mientras tanto, si usamos soft affinities, las que son flexibles, habrá preferiblemente el pod se asignará a este grupo de nodos en el momento de que haya scheduling. Pero en caso de que no estén disponibles por X o Y, estén llenos los nodos, no haya más de ese tipo de nodos, se asignará otro nodo. Si el affinity, al igual que el anterior, como es ignore during execution, si el affinity cambia durante la ejecución del pod, Kubernetes no cambia el pod de nodo. La gran diferencia, como hemos hablado, de los no affinity y los no selector también es que puedes usar operadores condicionales en los affinities. Como podemos ver ahí, esto es lo más simple, que es hacer un match entre key el operator, pero también se pueden hacer operaciones OR, operaciones AND, operaciones IN, como ven en el lado derecho. Y tienen un ejemplo de entre el hard y el soft node affinity. En el primero solo defines los términos que se van a cumplir sí o sí, ya está. En los segundos das un weight, porque este weight es la probabilidad de preferencia de que vaya a ejecutarse en un nodo o en otro. Y puedes intercambiar los nodos. Al mismo tiempo de los nodes affinities, tenemos una definición parecida, pero que está trabajando en otra capa, por lo tanto es bastante diferente, que son los pods affinities. Y esto nos sirve para tener un grupo de pods en un mismo nodo, cosa que nos podría ser útil, ya que en un mismo nodo algunos servicios podrían tener menos latencia, pero por ejemplo, al mismo tiempo, si tú los quieres tener separados, distribuidos, que es muy posible que necesites por temas de balanceo, de que haya un pod bien distribuido en cada nodo, puedes usar un anti-affinities. Entonces, simplemente están hechos para tener un grupo de pods juntos con los affinities como tal, o separados, que no estén en un mismo nodo con los anti-affinities. Y estos también se pueden definir como requerimientos estrictos, hard, o preferencias, soft. Entonces aquí podemos ver un ejemplo y tienes un pod affinity hard, que pueden ver que es bastante parecido la definición a los node affinities. En este caso, si tienen el level de caché, van a estar juntos esos pods en el mismo nodo. Y tienes el anti-affinity soft, que preferiblemente los que tengan labels de servidores no van a estar en el mismo nodo, lo que tiene sentido, ya que tú cuando estás diseñando un sistema distribuido con varios servidores, son varios puntos de entrada para un usuario, quieres que estén distribuidos correctamente, balanceados en el propio sistema. En algunos casos, tú necesitas evitar que en un nodo se asigne un grupo de pods, dependiendo de las propiedades. Por lo menos, si tú tienes un grupo de nodos con GPU, no quieres desperdiciar lo que tú estás gastando en esa GPU a nivel de la nube, no lo quieres desperdiciar en una aplicación que no lo use. O no quieres meter en un nodo que tenga arquitectura RM, cualquier aplicación que no sea de arquitectura RM. Pues como ya hablamos en la primera clase, a pesar de que tenga containerización y lo que sea, los binarios están diseñados para cierta arquitectura siempre, sea RM, MD, i386, etc. Entonces, para esto
lo que haces es tener un taint en el lado del nodo y tolerations en el lado del pod, para que estos pods puedan tolerar, soportar el taint del nodo y poder asignarse. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde asignamos un taint a un nodo que es dedicated igual true, y si no lo es, tiene el efecto no schedule, que no asignes nada a menos de que tenga este label. Y vamos a definir un pod con un toleration que haga match con esto para que pueda asignarse este nodo, que tenga dedicated igual true de tolerations, como está bien definido allí, para que sí se pueda asignar. Puede suceder que quieras asignar un nodo a un clúster y un nodo en cualquier momento no puede hospedar al pod por fallo de hardware o porque no tiene suficientes recursos, etc. Y en este caso, el pod, si lo creaste de forma puntual, si lo creaste como un solo pod, no se reiniciará un nuevo nodo y no se recuperará la aplicación, lo que no es ideal porque no sería disponible. Pero vimos en una clase pasada, la clase 4, que la idea usualmente no es crear los pods individualmente, sino tener algo que los controle, que es usar uno de los pods controllers vistos anteriormente, el deployment, el job, el replica set, etc. Y este controlador va a encargarse de reasignar al pod si en un nodo pasado dejó de funcionar, ya que sí o sí va a buscar que haya suficientes réplicas de este pods. Entonces, para la disponibilidad apropiada de estos recursos del clúster, de este pool de recursos que tenemos, se deben indicar siempre los resource requests, y así el controlador asigne el pod a un nodo que tenga los recursos apropiados. Por lo menos si la aplicación necesita 1 GB de RAM, el nodo tiene que tener al menos 1 GB de RAM. Y los resource limits, y eso no es tan esencial como el anterior, pero ayuda a que el contenedor no tenga acceso a todos los recursos del nodo y que no impida la ejecución de otros contenedores en el mismo. Que, por ejemplo, si hay un memory leak y el contenedor empieza a lo loco a jalar memoria RAM, eso podría tumbar el nodo y tumbar todas las aplicaciones en ese nodo. Y esto es un poco peligroso al mismo tiempo a nivel de aplicación, pues si no lo defines bien, si subestimas estos recursos, la aplicación va a tener un allocation error, un error de reserva, y va a crashear o se ejecuta en modo degradado, que funcione de manera muy pobre, y solo tendrá acceso al CPU y memoria en sus límites. Mientras tanto que los resource request sería la forma de especificar qué recursos mínimos va a necesitar el pod para que se ejecute. Entonces, hay que recordar que estamos usando, cuando lanzamos un pod, eso va a un nodo y es un hardware real. Y ese hardware siempre tiene un CPU y una memoria asociada, y hay una capacidad máxima que puede usar. Entonces, cada vez que un pod se asigna a un nodo, la cantidad de CPU y memoria exigida por el pod se le restará la disponible en este nodo, y Kubernetes llevará la cuenta para saber cuántos pods puede desplegar en este nodo. Y si los recursos disponibles de este nodo
son los menores a lo exigido por el pod, el pod no puede ser asignado a este nodo. Entonces es muy importante tener este cálculo de los recursos. Siempre hay que declarar los resource requests de todos los pods desplegados. Los resource limits hay que optimizarlos para no tener una degradación inesperada. Hay que saber cuánto es lo normal en, que va a lo normal que va a sacar la aplicación de recursos del nodo. Esto se puede hacer por medio de monitoreo, de load testing, de entender, bueno, cuánto está usando la aplicación de cada recurso. Y al momento de definirlos, pueden ver un ejemplo con los campos de Resource Request Limits y darse cuenta en las unidades que el CPU se va a definir en unidades de CPU. Y eso quiere decir, un CPU es un core de CPU y usualmente como no sueles usar el core entero del CPU, lo vas a definir en mili-CPUs. Por lo menos, por ejemplo, 100M sería 0.1, 10% del core de un CPU. Y el uso de memoria, y pueden ver la tabla, no los confundan con los giga, mega, kilobytes, se definen en kibibytes, megabytes, gigabytes, que tienen una definición diferente a los que estamos acostumbrados a usar en nuestro día a día, que es el giga, el kilo, el mega. Otra cosa que hace muy importante los resource requests y los limits es que esto le dará una clase de quality of service diferente, que va a ser garantizada al pod. Entonces, en el caso de que tú tengas correctamente definido Resource Request y Limits declarado para todos los recursos, el pod se ejecutará con una QoS que es Guaranteed. Y si al menos un contenedor del pod tiene un Resource Request Limits declarados, no todos los contenedores lo tienen declarado, el pod se ejecutará con una Quality of Service burstable. Y si no están declarados los Resource Request y Limits para ninguno de los containers, o sea, se te olvidó o no lo hiciste porque no era tan importante, el funcionamiento de ese pod para ti se ejecutará en modo best effort. Entonces, en el caso de que un nodo se le acabe los recursos, como por ejemplo la memoria, el kubelet puede decidir expulsar uno más pods del nodo y así evita que se agote completamente un recurso. Entonces, para expulsar pods del nodo va a tener una jerarquía y que, por cierto, la connotación de expulsar en Kubernetes es evicted. Y eso será dependiendo, esa jerarquía será dependiendo de su QoS. Primero se va a cargar los best efforts, luego va a ir por los burstables y finalmente, si no queda de otra, los guaranteed. Por eso a los que nosotros queramos disponibles es muy importante otra vez, y nunca es demasiado decirlo, definir los resource requests y limits. A nivel de disponibilidad hay un recurso que nos permite manejar qué sucede con los pods dentro de un nodo o cuando hay un fallo o hay un upgrade o hay un evento inesperado, que son los pod disruption budgets. Porque a pesar de que el pod esté funcionando bien a nivel de aplicación, puede ser que el nodo falle algo a nivel de hardware, algo a nivel de máquina, cosa que siempre puede ocurrir. Puede que el nodo vaya a tener una actualización
del sistema operativo o de la imagen o lo que sea. Entonces se tiene que sacar todos los pods, que eso en Kubernetes se llama train. Tiene que sacar todos los pods que tenga asignados para poder continuar con la operación. Entonces, para evitar que haya downtime, podemos usar un pod disruption budget. Y esto va a indicar qué puede detener Kubernetes en un momento dado. Claro, sucede que si uno sufre completamente el problema de hardware, si se cae por completo y falla y muere, si estalla la máquina o estalla el CPU o lo que sea, y Kubernetes no puede hacer nada al respecto, se va a tener los pods. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, que esto es un método que funciona para muchos casos, pero no es 100% infalible a fallos de hardware. Más que todo es útil al momento de hacer upgrades, que eso es algo que muchas veces vas a tener que hacer porque siempre vas a necesitar actualizar las máquinas virtuales, los nodos que está ejecutando la versión más nueva. Entonces aquí podemos tener dos ejemplos y podemos entender así el campo, más importante, los campos que definen el Public Disruption Budget, que es Min Available y Max Unavailable. Y Min Available va a definir cuántos pods yo necesito que estén disponibles, que tengan los labels, para que Kubernetes no lo detenga. Entonces, Kubernetes, con tal de que pueda crear paralelamente otro pod y yo poder tener 3 o la cantidad que se defina ahí, voy a poder, va a poder detener estos pods, va a poder hacer evict, pero siempre tiene que estar esta mínima disponibilidad. Mientras tanto, el max unavailable es un porcentaje de los pods que se tienen, que se encuentran en los clústeres, que debería ser las réplicas de lo que define en el controlador, pero no necesariamente, pues son los que Kubernetes ve. Entonces, no podría detener, por lo menos en este caso, el 10% de este número. O sea, si yo tengo 10 pods, Kubernetes solamente va a poder detener uno de estos pods. Y bueno, ya que estamos hablando de asignación a nodos, podemos introducir un controlador que es bastante útil para monitorización y la instalación de agentes en nodos, que es el daemon set. Y el daemon set garantiza que todos los nodos o un subconjunto determinado que defines ejecuten una y una sola copia de un pod dado, no réplicas, es solamente una copia. Y esto es lo usual para desplegar daemons, que no sé si ustedes saben, pero son procesos en segundo planos, como de almacenamiento respaldo, como de logging, que están haciendo logs, sacando los logs del nodo, como de monitoreo, que están exportando métricas. Y como tienen una funcionalidad tan particular, que es muy diferente a las que hemos estudiado anteriormente, al deployment, al replica set, al job, los pods creados por el daemon set no se asignan con el scheduler de Kubernetes, sino con un controlador de init daemon set aparte. Entonces, sigue siendo similar el spec del daemon set a un deployment, pero tiene la siguiente diferencia, y uno es que lógicamente no va a tener campo de réplicas, ya que va a tener tantas réplicas como nodos haya. Recuerden que es una sola instancia del pod que va a desplegar.
El campo de strategy del deployment se reemplaza por el campo de strategy, de si tú necesitas actualizar los pods que estén ejecutando los nodos, qué tipo de rollout va a seguir. Como no hace versionamiento el daemon set, como hace el deployment, que el deployment se hace versionamiento del réplica para hacer rollback. En este caso no hay progress delay seconds ni hay post. Y si se quiere seleccionar un subconjunto de nodos, se pueden usar el campo node selector del pod spec para seleccionar los nodos por labels, como podrías hacer con deployment. Y hay que recordar que así se vayan a ejecutar todos los nodos. En el caso yo tengo un nodo contained, el daemon set, el pod spec del daemon set tiene que tener toleration para poder asignarse a ese nodo. Entonces podemos ver un ejemplo de un daemon set y podemos ver que en este caso tiene un node selector, por lo tanto no se van a asignar a todos los nodos, sino los que tengan el label compute igual GPU, o sea, los nodos que hayamos asignado con esa label, que deberían ser los que tengan un GPU. Y esto ya son cosas que vienen a ser muy de aplicaciones súper específicas, pero Kubernetes viene con un scheduler por defecto que hemos estudiado. Sin embargo, hay equipos con aplicaciones súper específicas que podrían tener la necesidad de ejecutar otros schedulers en paralelos. Y eso lo puedes hacer con el campo que es scheduler name. Entonces, bueno, en este caso, este ejemplo, ese es un scheduler third party que puedes encontrar en GitHub y puedes instalar, y cambia el algoritmo de asignación de los pods a un algoritmo que se llama round robin, que no es muy importante en este momento para lo que estamos estudiando. Pero bueno, si en un momento en su vida necesitan cambiar el scheduler, saben qué hacer. Otra aplicación súper específica, muy raro que la vayan a usar, es crear static pods, que son los que están directamente adjuntos al daemon de kubelet, y lo declaras en archivos dentro del nodo que esté ejecutando el componente de kubelet en un directorio en específico. Y vas a tener este directorio de la configuración del kubelet, un campo llamado static pod path, donde tú vas a poder poner ahí los manifests de los pods que tú quieres que se ejecuten. Y esto va a poder, este pod se va a ejecutar en el clúster mientras se encuentra en el archivo. Ese manifest es espantosamente, horriblemente complicado de crear, ya que te tienes que meter en la VM y tienes que crear un archivo manualmente en la VM. No puedes usar la aplicación del cliente, el kubectl, para crearlo. Entonces resulta muy, muy complicado actualizar o eliminar el pod. Está diseñado para tener pods que sean permanentes y estáticos. Yo rara vez, jamás en mi carrera he visto una aplicación que requiera de esto, pero seguramente algún equipo lo necesitará, y por eso es que existe. Y bueno, aquí tiene la referencia y gracias por atender a la clase.